Buenos días. Hoy vamos a analizar el decreto 39/2021 que está publicado en la edición del día de la fecha del Boletín Oficial de la Nación, aunque fue emitido el 22 de enero del 2021. Dicho decreto modifica 3 DNU anteriores y sus respectivas prórrogas, y también la Ley de Emergencia Ocupacional y la Ley de Riesgos del Trabajo. Antes de entrar al análisis de su contenido, debemos señalar que ha habido una fuerte crítica del sector empresarial, específicamente de la Unión Industrial Argentina, o en el caso de mi provincia, de la Unión Industrial de Córdoba, afirmando que la prórroga de la prohibición de despedir, que ya vamos a verificar enseguida, desincentiva la contratación de trabajadores y afecta la generación de empleo genuino. Es un tema obviamente discutible. Me parece que quizás más discutible que ese punto puede estar el mecanismo utilizado, el DNU, que es un mecanismo que la Corte Argentina ha sostenido que no puede usarse simplemente por conveniencia del gobierno de turno, sino que debe haber reales necesidades e imposibilidad de seguir los trámites normales. En este caso no se advierte que el gobierno no hubiera tenido plazo suficiente para, en el mes de diciembre, por ejemplo, incorporarlo en el tratamiento de las sesiones del Congreso de la Nación, para que él mismo tuviera adecuado tratamiento por los parlamentarios argentinos, aspecto que no ha sido vislumbrado desde ese punto de vista. Entonces, dejando de lado este aspecto constitucional, debemos señalar que los considerandos del decreto hacen referencia a la protección preferente al trabajador, como la Corte bien señalara en Bisotti, en cuanto a que era sujeto de preferente tutela constitucional, y que la situación de crisis requiere medidas robustas de mayor intensidad en contextos excepcionales, como sería el momento que estamos viviendo con la pandemia. Entre ellos hacen referencia también al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, como todos saben, integra el bloque de constitucionalidad federal. Bueno, en ese sentido, y ya analizando en particular los términos del decreto, digamos que el artículo 1 de este decreto 39 amplía hasta el 31 de diciembre del 2021 la emergencia pública y ocupacional. En el artículo 2 se prorroga la prohibición de los despidos y suspensiones por causa de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, o fuerza mayor, también no imputable al empleador, a partir del vencimiento del plazo fijado por el DNU 891 del 2020, que entiendo que vencía ahora el 26 o 27 de enero. En el artículo 3 del mismo decreto se amplía dicho marco a la prohibición de suspensiones por 90 días, salvo aquellas que hayan sido efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 4 mantiene la misma condición que tenían los decretos anteriores en este sentido, al hacer referencia que aquellos despidos y suspensiones dispuestos en violación de estas normas no producirán efecto alguno. La novedad estaría dada en el artículo 5 y el artículo 6. El artículo 5 hace referencia que en aquellos casos de despidos sin justa causa, no cuestionados por su eficacia extintiva, se deberá abonar al trabajador afectado por esa disposición una doble indemnización. Esta es una importante novedad, porque
de alguna manera morigera los efectos del artículo 4, es decir, no producir efecto alguno se contrapone con validados en su eficacia extintiva. Está bien, esto para muchos autores, muchos comentaristas, hace referencia a las situaciones de cierre de establecimiento que no estaba contemplado expresamente en las reglas anteriores, y que si se sostenía que en esos casos no producía efecto alguno, el vínculo continuaba vigente aunque no hubiera ya establecimiento, lo que sin duda iba a generar algún tipo de controversia judicial. Ahora esto abriría el marco, en definitiva, para que en aquellos casos de cierre de importantes establecimientos, en mi provincia de Córdoba cerraron, por ejemplo, el Hotel Sheraton, el Hotel Omerian, o bueno, en el país todo el mundo conoce el tema de la TAM, ello implicaría que en esos casos se debe abonar la doble indemnización. Pero la otra gran novedad de esta disposición está dada en el artículo 6, cuando dice que la duplicación del monto indemnizatorio no podrá superar o no podrá exceder en ningún caso la suma de 500.000 pesos. Ello es un claro problema de afectación para aquellos trabajadores de sueldos elevados, porque usted calcule un trabajador que tenga 20 años de antigüedad con un sueldo de 250.000 pesos por mes, en definitiva su doble indemnización va a ser simplemente del equivalente de 2 sueldos adicionales, o sea, sería el equivalente a un doble preaviso en definitiva. Esto para el sector empresarial que quiera de alguna manera liberarse de las mayores cargas salariales es una puerta de salida bastante importante para sus expectativas. En cuanto a los artículos 7 y 8, hacen referencia específicamente a la Ley de Riesgo de Trabajo y al DNU 367 del año 2020, que había sido también modificado por el DNU 875 del 2020, incorporando a las fuerzas policiales federales y provinciales en cumplimiento de servicio efectivo de la presunción de contagio de COVID-19 por el cumplimiento de sus tareas. Lo más importante que tiene este artículo 7 es que incorpora a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras dependientes, incluido en el marco de la 24.557, siempre que hayan prestado tarea en sus lugares habituales fuera de su domicilio particular, en el marco presuncional del contagio de COVID-19. Aclara luego que los trabajadores de salud y de fuerza de seguridad que guarden relación de causalidad directa con este contagio, salvo que se demostrare por medio de la ART o en la Comisión Médica Central, como va a ser el procedimiento ulterior de determinación de la afectación o de la incidencia del COVID-19, que hubo alguna otra causa diferente de la prestación de tareas. También se establece la posibilidad de que el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales pueda ser ampliado el monto de la suma fija que abonan las ART, que hoy realmente es una suma irrisoria de 0,60 pesos por cada trabajador que esté en el sistema de riesgo, lo cual hacía algo así como 6 millones de pesos mensuales, que indudablemente es un monto absolutamente mínimo y que no da ninguna respuesta, ya que prácticamente es el valor de una muerte en el sistema de riesgo de trabajo. Lo otro, el artículo 8 también lo faculta ya al Ministerio de Trabajo a prorrogar el plazo de los 90 días a partir de la vigencia de este decreto para que todos los trabajadores gocen de la presunción de contagio del COVID-19, es decir, que elimina esta disquisición bastante complicada que había entre ASPO, DISPO,
entre trabajadores esenciales y entre tareas exceptuadas. Hoy todos están cubiertos en este marco presuncional. Por supuesto que luego dice que se aplican las reglas de las presunciones del DNU 367, es decir, que aquellos trabajadores que no sean de la salud o de la Fuerza de Seguridad provinciales o federales deberán demostrar el nexo de causalidad adecuada, lo cual, como ya hemos dicho en algún otro análisis del tema, resulta sumamente complejo, cuando no casi imposible. Por último, y para cerrar este brevísimo análisis de la norma, digamos que el artículo 9 establece que no aplica los artículos 2 al 6 de este DNU a todas aquellas contrataciones realizadas en forma posterior al DNU 3419, es decir, desde mediados de diciembre del año 2019, ni tampoco al sector público nacional, ratificando el criterio que habían sentado en esa línea en los anteriores decretos de prórroga de este DNU 34/19. En síntesis, en conclusión, creo que es un DNU importante que da algunas respuestas válidas, específicamente en el sistema de riesgos de trabajo, que va a generar algunas controversias importantes en cuanto a posibles despidos que pueda haber por la cuestión de este tope de los 500.000 pesos, y que permite la posibilidad de convalidación de algo que en el artículo 4 aparecía como claramente nulo. Todas estas normas en el periodo de emergencia, muchas de ellas corren con el mecanismo de acierto y error, que luego ha de ser evaluado por el Poder Judicial. Muchas gracias por la atención y espero que les sea de utilidad.